¿Vamos a hablar de maquinaria? No, sí, vamos ¿Te a hablar imaginas? se pone. Que me decía que no. Vamos a hablar de maquinaria. Bienvenido Marcos Tiuso, que es licenciado en Relaciones Internacionales y es coordinador de CAFMA, la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Gracias por venirte. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Aramilla me preguntó fuera del aire lo que te debe preguntar todo el mundo. Por Jaime. No. Algo ¿qué pasa con este uso? Pero. ¿Son nada, familia? ¿son No lo familia? dirías. Estoy acostumbrado a que siempre me vinculen y me Obvio, consulten, chistes. pero no tengo relación yo. Perfecto. Más sospechoso aún. Cuando se niega es más sospechoso. Le tenemos que creer. Está Si bien, lo vamos a hacer invitamos, que le le- tenemos vamos a que hacer creer. que le- Tranqui, no creemos. hay celulares pinchados ni computadoras Nada, pinchadas. nada más tienen que tener una cámara ahí en el bolsillo. En el pin de CAFMA. En el No, pin no, hay una no. cámara. Me imagino te lo deben preguntar 273 veces por conversación. Sí, mucho me acuerdo cuando iba a la universidad, me consultaban Claro, mucho, pues estudiando cagazo. relaciones internacionales Claro, también. encima. Generaba un Dudas. poco de. Sí, pero nada. Che, ¿hace cuánto en CAFMA? Y ya se van a cumplir 4 añitos. Mirá. 4 años de conocer en profundidad el sector y de, bueno, aportar un humilde granito de arena acá en Capital Federal, a un sector Claro. que tiene un despliegue federal en realidad. Sí, sobre todo Córdoba y Santa Fe, ¿no? Sí, enfocado en 3 provincias, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Claro. En el mal llamado, a mí no me gusta decir el interior del interior, pero en Sí. localidades pequeñas que son protagonistas de la mejor tecnología que hay. Conocés las parejas, todo ese Sí, por sector, supuesto. Armstrong, excelente. Pero hace 4 años dijiste. ¿Y cuántos años tenés vos? Yo tengo 26. Pará, acá a los 20 me costó una banda. 26 22, menos gordo, 4. no Sí, puedes por restar. suerte. 26 menos 4, 22. Por suerte hubo todo un contexto que me acompañó y que me dio la posibilidad de ir haciendo progresivamente el camino de conocer el sector, que no es fácil. No, re. Pero la verdad es que hay una continuidad. La Cámara tiene una continuidad en las gestiones, en el staff, en los proyectos, muy colaborativo y tiene mucha participación de los propios empresarios y de gerentes de las empresas en las comisiones de trabajo, que eso hace que sea mucho más fácil el poder Te lo hicieron involucrarse. fácil. Sí, Son gracias copados. a Dios, sí. ¿Qué hace un licenciado en Relaciones Internacionales en una Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola? Y se explica cuando ves el nivel de internacionalización de nuestro sector Claro. y cuando te das cuenta que la Argentina no exporta productos, sino que exporta soluciones integrales, sistemas de Ok. producción, de logística, la siembra directa, el complejo silo-bolsa, el control integral de plagas. Y cuando exportar sistemas en vez de vender productos requiere de un intercambio de conocimiento, un intercambio Claro, técnico. antes de venderte la sembradora te tengo que explicar muchísimo la siembra Claro. directa. Y lo que tiene nuestro país ahí es una ventaja que, bueno, nos toca impulsar y articular desde CAFMA, que es todo el entramado de instituciones y entidades públicas y privadas Mm, que hacen el acompañamiento con esto, con el know-how técnico, APSID, el INTA, claro. con la promoción comercial, las embajadas, Cancillería, la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, la Secretaría de Industria también tiene su involucramiento en todo eso. Entonces, hay un ecosistema de internacionalización que acompaña a las empresas y que hace todo mucho más fácil. Es difícil dimensionar la producción local de maquinaria agrícola porque además tiene como muchos segmentos dentro, entiendo. Pero ¿cuánto de todo lo que produce, sabemos cuánto de todo lo que produce la industria local se vende acá y cuánto se exporta? Sí, alrededor, en realidad hay como una continuidad en eso, en la relación con la producción, pero Sí. hay un incremento, para ponerlo, graficarlo un poco. El pico de exportaciones de maquinaria agrícola se dio alrededor del año 2012-2013, y luego hubo como una progresiva caída hasta el año 2015 y después se mantuvo en niveles de 100 millones de dólares más o menos, ¿no? Ok. En la última década. Ahora, lo que pasa es que eso está medido en los montos que se exportan por las posiciones arancelarias, pero en estos últimos años se abrieron un montón de mercados y de oportunidades nuevas para las empresas al llegar al punto de que hoy la maquinaria agrícola se exporta a más de 60 países. Ok. Y esas exportaciones no son ventas aisladas, sino que son relaciones comerciales con representantes locales, con proyectos de Pero se abrieron más mercados y se mantiene estble el volumen de exportaciones. medio en dólares, sí, Ok. exactamente. ¿Eso es porque Eh, bajó el valor? No, tiene que ver también con todo el potencial, digamos, no solo de abrir los mercados, sino de intensificar la presencia en otros más históricos. Ok. Es un poco más complejo en ese sentido, pero... ¿Cuál es el mercado histórico de las máquinas argentinas? Mirá, se identifican siempre lo que son nosotros llamamos regiones de interés, o los mercados de interés, lo trabajamos en la Comisión de Internacionalización de CAFMA, y obviamente que lo que es Latinoamérica siempre es un Ok. foco de importancia, pero con esto de que llega a todo el mundo, hay 2 escenarios, 2 regiones del mundo que tienen particular importancia para nosotros. Uno es Sudáfrica, con el desarrollo de la siembra directa que Sí. se dio en los Claro. últimos 10 años. De hecho, ya se está comenzando a hacer un paso siguiente, que es con la integración en Sudáfrica, algunas firmas empiezan a vender al resto de África. Mirá.
Y otro foco... ¿Fundamentalmente exportamos sembradoras? No, exportamos una gama de productos muy amplia. Ok, ahora nos vamos a meter, pero no quiero que nos vayamos de los mercados. Sudáfrica y hay un foco muy importante, sobre todo ahora para el corto y mediano plazo, que está generando muchísimo interés y nosotros estamos trabajando mucho en eso, que es Europa del Este, particularmente Bulgaria, pero la región de Europa del Este y los Balcanes, justamente porque están muy interesados en implementar, adoptar la siembra directa del complejo silo-bolsa. Mirá, ¿y por qué especialmente interesados? Entiendo que menos interesados que el resto de Europa porque tienen explotaciones como más chiquitas. No, tiene que ver a veces con cuestiones culturales. Okay. Perdón, no me quiero alejar del micrófono, me retan si está mal. No, nadie te va a retar. Particularmente es una cuestión de querer abrirse al intercambio técnico para implementar sistemas que son muy distintos. ¿A qué voy con esto? Si hay un mercado que tiene una cultura de producción muy cerrada, que no es tan abierta el farmer, las asociaciones de productores, si hay un ecosistema de innovación abierto al intercambio para generar nuevos métodos, ahí es donde están las oportunidades. Quizás eso no pasa en otros países. Mirá. Tengamos en cuenta que no es cuestión de comprar una sembradora o comprar una máquina embolsadora de silo-bolsa. Es adaptar un sistema que a veces requiere una revolución logística, y a veces requiere una revolución agronómica como la que tuvo nuestro país. Entonces, tiene que ver más que nada con eso, con las oportunidades del intercambio del conocimiento, la apertura a nuevos métodos para buscar la eficiencia e incrementar la productividad. Me decías que exportamos más que sembradoras. Yo siempre pienso que las sembradoras son, si querés, un poco como un producto de especial valor argentino, pero esto está basado en la intuición y nada más, no en los datos, porque, justamente por esto que decías, porque adaptamos las sembradoras al sistema de siembra directa que se desarrolló, que vino si querés de Estados Unidos, pero se desarrolló fuerte acá, permitió una expansión grande agrícola y que entiendo que otros países o mercados que necesitan dar esa expansión estén pensando en adoptar esos sistemas. ¿Qué otras cosas vendemos? No, muchísimo. Se exportan de lo que es la agrotecnología argentina, encontrás exportaciones incluso de agropartes, de parte de máquinas que lo utilizan industrias de otra ¿Que no le compran todos a China? Gracias a Dios no, tenemos una cadena de valor muy competitiva nosotros. Mirá. Muy competitiva en ese sentido. O sea, ¿se puede competir con los costos bajos de China? Sí, en realidad hay como planos distintos. No significa competencia precio-calidad de un producto estandarizado. Ok. China no desarrolla tecnología para siembra directa. Perfecto. China no desarrolló el sistema de silo-bolsa como lo desarrollamos nosotros. Claro. Nuestra ventaja está en lo que le ofrecemos al mundo, entender que no es este vaso está fabricado de la misma manera, ¿cuál sale más barato? Sí. Vos tu país necesita incrementar los rindes por hectárea como lo hizo la Argentina, que triplicó la producción de granos, expandiendo el área cultivable solo un 50% en 3 décadas. Tu país tiene una pérdida de granos post cosecha que atenta contra la seguridad alimentaria de tu país. La Argentina te puede ayudar en eso. Okay. Y ahí si China se aviva y se pone a hacer sembradoras adaptadas a la siembra directa. Con China, el problema de China es que ya el sistema económico y su despliegue internacional es distinto al resto del mundo. Cuando se habla de bienes, acá me meto más en lo que es el plano no del intercambio agronómico, sino de la industria metalúrgica. A ver. Los productos de China muchas veces se exportan con un subsidio del gobierno chino, el Partido Comunista, en lo que se llaman prácticas de dumping. Porque ¿qué es lo que pasa? La sobreproducción genera un sobrestock de maquinaria y de productos en China que necesita reubicar su excedente de producción alrededor del mundo para seguir funcionando. Para seguir funcionando. Y ahí es donde entran prácticas que si uno relaciona la posibilidad del costo de producción en el país de origen, en este caso en China, con el precio que aparece en el mercado, es totalmente irracional. Y esto es una cuestión que se está llevando, volvemos al plano de las relaciones internacionales, a una disputa geopolítica a nivel internacional. Ok. ¿Me puedo meter un poco fronteras adentro? Vamos. ¿Te querías preguntar algo más internacional? Yo me quería meter, en eso, la importación de maquinaria, pero no, dale después. Bueno, sí, tiene que ver con el intercambio. Es verdad, el año pasado, abril del año pasado, el gobierno terminó, abril-mayo, no autorizando, pues estaba autorizada, pero de alguna manera facilita la importación de maquinaria agrícola usada. Sí. Buen punto eso, porque nunca se hace esa diferenciación. No es que estaba prohibido importar maquinaria usada. Claro, o sea, existía un mecanismo, levantó el registro, las cámaras éramos parte, donde se realizaba lo que se llama una consulta de fabricación nacional y si había características de fabricación nacional que cumplan con los requisitos técnicos, ahí había como una priorización, un intercambio. Lo que se hizo fue eliminar ese régimen de administración de la importación de usados. Sí. No era que estaba prohibido y ahora se habilitó. Eso es importante. Pero sí, lo que... Acortó mucho plazos. No, lo que pasó a tener es la cuestión irrestricta. Claro. Facilitó. Sí, no, de nuevo, no es un tema de facilitación, sino de que antes había un intercambio para definir
si lo que se necesitaba o se quería importar tenía una contraprestación acá en la Argentina, y eso se eliminó. O sea, es eso. Se pasa de una administración de la importación a una situación irrestricta. ¿Era una forma de proteger la industria nacional esa? Era una forma de comprender que hay un mecanismo de comercialización, de producción. Yo no lo pongo en términos de proteger, porque en realidad no se trata del famoso dicho de pescar en la pecera. Sí. Sino que en el caso de los usados, es un caso aparte, porque digamos a lo que es importación de maquinaria nueva, la Argentina siempre estuvo acostumbrada a que multinacionales se radiquen en el Mercosur e importen y exporten desde el Mercosur a Argentina. O sea, la maquinaria nueva nunca fue un problema de la competencia. En el caso de usados es distinto. ¿Por qué? Porque ahí ya tiene que ver el origen, en el país de origen, cuál es la política de renovación tecnológica y de fomento a la industrialización. Lo quiero bajar un poco a tierra. A ver, hacelo, por favor. La mayoría de la maquinaria usada que se comercializa en el Mercosur, particularmente en Uruguay, viene de Estados Unidos. Sí. Bien, Estados Unidos también suele tener en los últimos años un excedente de producción y de sobrestock de usados por dos cosas. Por la caída generalizada del mercado mundial de maquinaria agrícola, pero por otra cosa, que es lo que quiero poner el foco, que es su política de industrialización y modernización del agro para los farmers norteamericanos. Sí. Tienen una serie de incentivos, entre ellos la amortización acelerada, que hace que, en promedio, un farmer en Estados Unidos cambie su parque de maquinaria cada 5 años. Excelente, buenísimo, muy virtuoso para Estados Unidos. Nosotros queremos lo mismo en la Argentina. Es hermoso visitar farmers y ver que tienen todas las máquinas nuevas. Bueno, nosotros queremos eso en la Argentina. ¿El tema cuál es? Esa renovación, esa rueda de renovación tecnológica, genera maquinaria, valor descarte, porque ya está amortizada. Por Chirola la quieren ubicar en el resto del mundo. Y eso sumado a un sobrestock, lo que estamos nosotros, al abrir las puertas a la importación irrestricta de maquinaria agrícola, generamos dos cosas. La distorsión del mercado interno, porque no vienen con el mismo ciclo de producción y de renovación y todo lo que vengo comentando. Y aparte, pasamos a ser un eslabón fundamental para la renovación tecnológica de Estados Unidos. Ampliamos la brecha, ¿entiendes? Pasamos a ser el destino del descarte que necesita ubicar, en este caso Estados Unidos, para su propia renovación. Te banco, me pongo en rol productor agropecuario, que tiene un acceso complejo a la maquinaria en Argentina por la cuestión crédito y porque todo es carísimo para el productor agropecuario, que tiene varias cuestiones por las que no logra despegar, inclusive no logra despegar la producción, muchos impuestos, las famosas retenciones, tipo de cambio muchas veces atrasado, etcétera. Ese productor dice, divina tu teoría, pero sorry, yo necesito comprar la máquina barata, porque si no es así, no la renuevo directamente. Entonces, esta es mi manera de renovarla. Está claro. Ahí para mí siempre la salida al laberinto es por arriba. ¿Por qué no proponemos que en la Argentina exista una política productivista para el agro que favorezca la modernización tecnológica con la mejor tecnología nacional, con productos nuevos como lo tiene Estados Unidos? Se pueden hacer distintas cosas y ahí entramos en lo que es la competitividad de la economía del sector. Por supuesto que la amortización... Porque automáticamente todos pensamos en terminar subsidiando una industria, que ya le salió muy mal. Para nada. La amortización acelerada en Estados Unidos... Claro, no es un subsidio, bien. Poner el financiamiento público al servicio de la producción nacional, como lo hace Brasil, no es un subsidio a la producción. Es que el financiamiento reconozca, el financiamiento sobre todo de la banca pública, en el caso de Brasil es a través del BNDES, que es un banco de desarrollo. ¿Sí? El BNDES tiene dos programas principales, que es el FINAME y el Moderfrota, que lo que hacen es, para que el productor brasilero pueda aprovechar tasas muy competitivas. Recordemos que en la maquinaria agrícola el financiamiento es clave, digamos. Obvio, si no, ¿cómo accedes a una máquina de por eso. Entonces, cientos de miles de dólares? Partiendo de esa base, lo que hace, por ejemplo, Brasil con su política de fomento industrial es el Banco de Desarrollo, que tiene las tasas más competitivas, identifica qué es la producción nacional de Brasil, y aquella producción nacional de Brasil accede a esas tasas y genera un circuito virtuoso entre el productor local y el fabricante local. No estamos hablando ni de cerrar frontera ni de subsidiar una industria. Se puede ser proactivo, no siempre. ¿Y hace cuánto que no hay una política productivista para la industria de la maquinaria? Esto va a ser una opinión personal porque es un debate, digamos. Primero es definir qué es una política productivista, medidas aisladas. Para mí la Argentina finalizó un sendero de industrialización hace muchos años, hace décadas diría, y hay una continuidad, es más te diría desde el retorno a la democracia y un poco antes, donde el sistema financiero no está al servicio del sistema productivo. ¿Entiendes? Para mí hay un quiebre en el proceso de reorganización nacional. Para mí ahí comenzó un quiebre que continúa con vaivenes hasta el día de hoy.
donde el sistema financiero no está puesto al servicio del sistema productivo. Y eso se puede atender sin problema. ¿Que el financiamiento aparezca del Estado no es indirectamente un subsidio del Estado a la industria? No es el subsidio a la producción. Es que la banca pública, digamos, que es fruto del aporte de los argentinos en última instancia, en esa disponibilidad de crédito se favorezca y se promueva lo que es la industria nacional. Siempre y cuando, estamos hablando, siempre y cuando exista una industria nacional competitiva que dé las prestaciones que necesita el mercado. Pero ahí la Argentina, la verdad es que el progreso de la siembra directa y el desarrollo del sistema silo-bolsa fue palo a palo en la relación entre los productores agropecuarios y los fabricantes de maquinaria. Era prueba y error entre los productores, los ingenieros agrónomos y los fabricantes. El sistema silo-bolsa, la historia del desarrollo del sistema silo-bolsa es excelente. Cómo se trae la idea del plástico que se utilizaba para forraje, para poder adaptarlo a granos, y entró el INTA con su conocimiento técnico, entraron productores de las bolsas plásticas y fabricantes de maquinaria adaptando eso. Entonces, ¿cómo no vamos a tener el desarrollo tecnológico que necesita la Argentina si fuimos parte de dos procesos que incrementaron terriblemente la productividad y la logística? Recontra. Ahora, Argentina la industria nacional fabrica cosechadoras, por ejemplo, también, u otros elementos que no están vinculados directamente al sistema de siembra directa, y que sí compite directamente con la cosechadora que entra a cualquiera de estas multinacionales que trae. ¿Ahí también se es competitivo en la industria nacional? Sí, mira, de hecho, algo que nos puso en la agenda... Sí, convengamos que tractor y cosechadora somos más estándar, es lo que quiero decir, que capaz no tienen tanta... Sí, es lo que puede traer John Deere, New Holland. Mira, un trabajo interesante que surge a partir de lo que propone el nuevo gobierno es trabajar en el análisis de la competitividad tanto en los costos de fabricación como en la comparación de precios de mercado. Sí. Bueno, desde CAFMA nos pusimos a trabajar muy fuerte en eso para poder identificar qué componentes del costo de los productos tienen que ver con la productividad, con lo que es portone adentro de las fábricas, y qué tiene que ver con el entorno, portone afuera. Ahí nos damos cuenta que hay un entramado impositivo regulatorio que tiene un impacto particular que excede a las empresas. Por ejemplo, hay una cuestión especial de nuestro sector que es el IVA técnico, la acumulación de saldo técnico del IVA por la compra de insumo al 21 y la venta al 10,5. Estamos haciendo un análisis muy fino con un modelo algorítmico, matemático. No me pregunten cuestiones técnicas porque estamos con una consultora que sabe mucho. Que nosotros tampoco sabemos. No profundicemos en cosas que no... pero lo que vemos es en los distintos rubros de fabricación nacional, sembradoras, cabezales, vamos a trabajar con pulverizadoras que son autopropulsados, con cosechadoras. Lo que vemos es que el impacto, por ejemplo, del IVA técnico tiene variaciones según el producto, pero siempre un impacto por encima del 10% del costo total, por ejemplo. Entonces, ahí es cuando empezás a darte cuenta que la competitividad es una construcción colectiva, por así llamar, entre lo que hacen las empresas portone adentro, que tienen la obligación y la demanda de tecnificarse, de ser cada vez más eficiente, pero también lo que afecta al entorno. Y eso es común a toda la fabricación nacional. Hoy tenemos 2 empresas nacionales que fabrican cosechadoras de grano. De nuevo, también viste que naturalmente la conversación, y yo también me hago el mea culpa, va mucho por el lado de la siembra directa y el complejo silo-bolsa, pero recordemos que también Argentina fabrica tecnología para la cosecha de algodón, para la cosecha de la caña de azúcar, para cultivos regionales, y que se exportan un montón. África, por ejemplo, está lleno de maquinaria para la caña de azúcar, que es Argentina. Claro, Sí, además también hay mucha maquinaria a disposición de la ganadería. Digo, estamos pensando 100% en la agricultura, un mixer lo hace alguien que... las rotonfordadoras, las Y entiendo que son los que ahora están un poco mejor también, ¿cierto? ¿Se ve esa inversión más en tecnología o en maquinaria para la ganadería que para la agricultura? ¿Una cuestión de racha, de precios, de coyuntura? Sí, no hay una diferencia muy fuerte. Lo que pasa es que también en las estadísticas oficiales, todo lo que es implementos de arrastre se toma como un todo. Entonces ese es un trabajo más interno que hacemos en CAFMA, obviamente que entiendo, la ganadería está pasando por un momento de fuerte inversión, de crecimiento. Lo que pasa también es que por la coyuntura actual se da que hay un dinamismo en el mercado, pero los márgenes de rentabilidad también cambiaron mucho. Algo similar a lo que pasa en el plano de la producción de granos. Esto de cosecha récord, pero margen de rentabilidad fino. Bueno, hay algo similar en eso. Igual tengamos en cuenta que, esto es un comentario importante a hacer, cuando se analizan las variaciones anuales del mercado, creció tanto, hay que tomar en cuenta distintas cosas. Crecimiento de mercado no es crecimiento de producción nacional de maquinaria, son dos cosas distintas. Sí, claro. De hecho, este año hubo un boom de importaciones de Asia y particularmente de China, especialmente en tractores de mediana y baja potencia. Después es la base de cálculo, o sea, ¿contra qué año lo estamos midiendo? Nosotros venimos de la sequía del 22-23, que tuvo un impacto fuertísimo en el mercado de maquinaria del 23. Un desastre. Del que todavía
no se han logrado recuperar al 100. A eso iba. El 24 fue una muy leve variación mejora. positiva con respecto al 23 y el 25 también. Esa es la segunda aclaración, o sea, ¿contra qué estamos comparando? Estamos lejos de años que se acercan a los números que uno espera para una correcta renovación tecnológica, por ejemplo 2017-2022, que tendían a un parque, no sé, de 9.000 tractores por año, de 3.000 sembradoras, de 2.000 cosechadoras. Estamos lejos de esos números todavía. Y el último comentario es que la industria de maquinaria agrícola, esto es importante que se conozca, no se trata solo de fabricantes de productos finales, Claro. es la cadena de valor. Hay un montón de talleres agropartistas que son Los proveedores que de se las compran terminales. entre ellos. Tipo, el que fabrica las sembradoras le compra al agropartista. Los proveedores, la cadena Claro. de proveedores nacionales. Y acá, este es el último comentario que les quería compartir con respecto a este tema, que es que, por ejemplo, una de las 3 provincias que conforman la Cámara Nacional, CAFMA, trabaja mucho en la identificación de esto, de la diferencia entre cómo le fue a los fabricantes de maquinaria y a los agropartistas. Estoy hablando de AFAMAC, la Cámara de Córdoba. Sí. Y, por ejemplo, el último informe, monitoreo de AFAMAC, muestra que hubo un crecimiento de producción de maquinaria agrícola superior al 5%, pero una caída en el agropartismo del 7%. Porque le están Entonces- comprando agropartes a otros. Y se están reemplazando. ¿Qué es lo que pasa? La pérdida de competitividad lleva a la peor de las soluciones que podemos tener, que es el reemplazo de partes nacionales por importadas en muchos casos. Y eso tiene que ver mucho con China también. Y el fabricante dice, me sale más barato en China. Eso tiene que ver mucho con China también. Y hay que entender, y es algo en lo que CAFMA está trabajando mucho, que el valor es integrar la cadena de valor. Es una de las cosas más valiosas, sobre todo en el reordenamiento geopolítico que está teniendo el mundo, que los países puedan integrar sus cadenas de valor, local o regionalmente. Ahora, ya está a esta altura de la discusión, hay mucha gente, estamos todos de acuerdo en que no se resuelve cerrando las compras a China o complejizando las compras a China, sino haciendo más competitiva la fabricación local de agropartes. ¿Estás de acuerdo o no? Siempre Ok. es trabajar en la competitividad. El caso de China es distinto, de nuevo. Si no, planteémoselo a Trump. Sí. Digamos, ¿cuál es la política de Trump contra China? Cerramos todo y promovemos la industrialización nuestra. La política drill, baby drill, el famoso drill, baby drill, tiene que ver con bajarle los costos de fabricación local, mientras los aranceles son una moneda corriente. Hoy. Sí. No digo que eso sea un paquete que haya que copiar y pegar en todo el mundo, pero el caso de China requiere otro tipo de análisis. ¿Y la competitividad de esa industria en Argentina cómo mejora? ¿Baja impuestos nada más? ¿Una reforma impositiva sería una solución? ¿Hay diálogo, hay una mesa abierta con la Secretaría de Industria? Que entiendo que en algún momento los vínculos con la Secretaría de Industria eran complejos. No, siempre Eran tenemos selectivos. tenemos ¿Sí? conversaciones, la verdad que siempre hemos tenido receptividad. Tenemos agenda de trabajo común con el área del Ministerio de Economía que nos corresponde, de la Secretaría de Industria, también con el Ministerio de Regulación. No trabajamos activamente, tenemos un ida y vuelta. En eso sí. Requiere de un montón de cosas la competitividad cuando va más allá de los portones afuera. Portones adentro hay que tecnificarse, hay que tener cada vez los mejores bienes de capital posibles para fabricar. En eso el sector nuestro la verdad es que siempre lo atendió. No es que, bueno, ahora se abre, hay que competir, me tengo que tecnificar. La verdad es que si vos ves la incorporación de los procesos, de la tecnología a los procesos fabriles, centros de mecanizado, robots de soldadura, o de corte y plegado al interior de las fábricas, te volvés loco, te encanta. Y Tenemos que meter una girita. por ¿Cómo supuesto, no? invitados a ayudar en eso, cuando quieran. ¿Ves una fábrica argentina? Me gusta, vengo de ver maquinaria agrícola fábricas y en es- Alemania y hace poco vi en Sí. Estados Unidos, así que me coparía ver fábricas locales. Sí. Te invito a que hagamos ese A ejercicio. bloguear. Vas a ver que la diferencia en la tecnificación de los procesos productivos, y sobre todo en la organización, en esto de las metodologías Claro. ágiles, la metodología Kaizen y todo, no dista para nada de esas fábricas que pudiste conocer en Europa. Mirá vos. En ese sentido, por adentro hay un gran trabajo. Obviamente, no estoy diciendo que todos No, no. sean los mejores. Por Hay supuesto. disparidades, hay empresas familiares más chicas, empresas que están mucho más profesionalizadas, hay de todo. Ujú. Pero Bueno. todo eso portones adentro. Y Vamos a es hacerlo. la responsabilidad de cada fabricante. Ahora, portones afuera hay que trabajar. Entramado impositivo, entramado regulatorio, normativas técnicas, porque son barreras para arancelarias que en otros países también impactan. A ver, me interesa eso, porque pienso, si fuese ministro de Economía, que me sobra capacidad, no se imaginan, para ser ministro de Economía, o entiendo que la respuesta de Caputo como ministro de Economía por ahora a todo es, ok, me cambia el esquema de ingresos al Estado, no puedo, tengo que sostener el déficit. Digo, desde la discusión del IVA técnico hasta todo lo vinculado a impuestos. Pero vos hablas de otras cosas. Sí, no, estoy yendo al lado de lo que son los reglamentos técnicos, los estándares de calidad, A ver. que muchas veces son lo que se llaman barreras para arancelarias. Ujú. Por ejemplo, voy a poner un caso nomás, el mercado de Europa, sobre todo ahora en el marco de las discusiones por el acuerdo Sí, entre la Unión me Europea olvidé y de ese Mercosur. tema. Sí.
Capítulo Estoy aparte. harta de hablar del acuerdo. Es bastante denso. Pero a lo que voy es, la ficha más importante de la que siempre se habla alrededor del acuerdo es la baja de aranceles, la reducción de aranceles. Obvio. Bueno, Ujú. para lo que es la exportación de maquinaria agrícola, te diría que la reducción de aranceles es lo menos importante para el acceso al mercado. Hay un montón de normativas, de reglamentaciones que te terminan intentando sacar de mercado, digamos, que están totalmente por fuera de la política aduanera. Mira, Por ejemplo, normativas de tránsito, normativas de rediseño de productos relacionados a la calidad, Claro. de emisiones, un montón de cosas. Y la Argentina tiene una calidad de producción increíble. Lo que sería bueno trabajar es en que esa calidad sea estandarizada y también tengamos nosotros nuestros propios parámetros. perfecto, para porque eso poder ti- entrar mejor. Sí, aparte, digamos, en el reconocimiento de nuestra calidad a nivel mundial, siempre lo estoy diciendo como algo proactivo Ujú. hacia la internacionalización. Excelente, gracias por haber venido. Por favor, gracias a ustedes por la invitación y el tema de Unión Europea, Mercosur, lo dejamos. No, para no, otro pará, día. entonces no, charlemos No, de no, eso. no. Tengo unos minutos, tengo 3 minutos. Dale. ¿Es bueno para la maquinaria agrícola o les da cagazo como hace un rato hablábamos de la amenaza que significaba para algunas actividades, por ejemplo, de economías regionales? O sea, la maquinaria agrícola argentina ya se exporta, le mejora las condiciones por las que puede exportar, va a haber un boom de sembradoras argentinas en Europa. Mirá, hace poco me acuerdo de escucharte en una entrevista donde vos estabas mencionando A ver, la cómo fue el boludez que cómo fue el mercado de maquinaria acá en Argentina Sí. y dijiste, Sí, Bueno, Me. ¿qué va a ser el acuerdo Ok. de la Unión Europea Mercosur? ¿A qué voy con esto? No, si esto entra en vigencia mañana, no va a haber un aluvión de importaciones Obvio. de Ok. maquinaria. En el caso de maquinaria agrícola, después hay otros segmentos de la industria metalúrgica que son distintos. Y en lo que es promoción de exportaciones, tiene que ver con los reglamentos técnicos, con las barreras arancelarias y con ok, la promoción no de va a la- haber ni un boom de importaciones ni de exportaciones. Primero, discutamos si vamos a tener el acuerdo Bueno, vigente en el, estamos siendo en el corto y optimistas. mediano plazo. Tengo mis dudas, pero digamos que si esto entra en vigencia mañana no vas a ver un cambio abismal de la realidad comercial. Antes de ayer, hablábamos de esto mismo, pero grabando un podcast. Y vos y Nelson Ilescas, otro referente que consultamos mucho sobre este tema, me decían algo que me parecía alarmante y que me parece que es título, porque lo que ellos planteaban es, ahora está la discusión en stand-by en el Tribunal Europeo y va a llevar tiempo. Ponele que en un año hay una definición. Si esa definición es sí, pero, o sea, le quiere hacer alguna modificación, Otra vez. ellos creen que directamente no va a haber acuerdo. Sí, a ver, no me animo a decir que directamente no va a haber Me acuerdo. sacó el título. Me quemó el título. No quiero decir que directamente no va a haber acuerdo. Lo que digo es, se retrocede en una burocracia que es tan Demasiado. lenta Claro. que si el tribunal dice sí, pero este párrafo de la página 5 no me gusta, piénsenlo de nuevo, capaz me invitas en 20 años y seguimos hablando de la posibilidad de un acuerdo. Claro. Así que es eso. Yo, con respecto al acuerdo, tengo cautela. Con respecto al proceso burocrático, con respecto a las internas en la Unión Europea, en términos Sí. geopolíticos, y con respecto al reordenamiento internacional que se está dando. Obviamente que en el plano de las exportaciones agroindustriales hay un montón de ventajas, sobre Sí. todo estándares de reglas claras. En el caso de la maquinaria agrícola no lo vemos tan definitorio en ese Ok. sentido, pero sí, por supuesto que es positivo en términos generales para el agro argentino, eso no hay ninguna discusión. Pero, cautela. Pero- Cautela. Bueno, me sacó el optimismo, me Bueno, mató el optimismo, me hay que voy tener cautela, toda entonces. deprimida a mi casa. Gracias No, por haber venido. pará, cerremos entonces. Lo positivo y el optimismo que tenemos que tener es que la Argentina le ofrece al mundo soluciones increíbles que en Ya nuestro se las país ofrece. funcionaron. Sí, Y eso hay que promoverlo y ser consciente del valor que tiene la industria nuestra. perfecto. Eso es lo importante. Casi Eso que tenemos sos un ver. político. Sí, te digo. A nada, ¿eh? A nada, A ¿eh? nada de candidato. Tiene 26 todavía. Sí. Arrancamos hablando de Stius y terminamos Tiene- hablando de política. No, vamos despacio. Todo Menos. tiene que ver con todo. Gracias por haber venido. Gracias por la Un placer. invitación y a disposición siempre. Un placer, Chau, muchas gracias. gracias. Marcos Tiuso, no se asusten, dijo que no es nada y No que es le nada, preguntan Jaime. mucho por Tiuso. Le vamos a creer porque lo invitamos y le vamos a creer. Y además, pobre, ¿te imaginas que posta cualquier familiar? Pobre, tipo. Sí, van con los celulares Cualquier apagados. familiar real de Tiuso debe tener un cagazo.